Una especie de una maqueta, ¿no?, de lo que sería el tema, y ahí estaba cantando Gabino, bueno, con otros muchachos, un tema la verdad que es maravilloso. Pasaron los meses y bueno, me llama Luis de vuelta, me dice, Germán, dice, te va a estar por llamar Gabino Chávez porque yo quiero que él lo grabe al tema, y me gustaría que lo grabe con vos. Así que bueno, digo, pero cómo no, digo, un placer enorme, digo, sí, para mí Gabino lo admiramos muchísimo. Y ahí, bueno, a la media hora me llama Gabino comentándome esto y bueno, gracias a eso nos pudimos conocer, compartir y hacer una grabación de ese tema. Que ahora le vamos a pedir, a ver si pueden poner, quisimos traer el audio de un recitado de Luis que cuenta de lo que es esta plantita un poco y la historia del tema él se la dedicó a su mujer. Ahora con el tiempo, cuando él vuelve a su pueblo, ahora de que él se sienta en la plaza, y que a veces él añora muchísimo volver, pero el tema es cuando vuelve ya las cosas no están igual, no es lo mismo. Él desea ver lo que vio de chiquito y todo cambia, ¿no? Y uno cuando llega a una edad, él quería encontrar sus amigos y a veces me cuenta que ya no los ve, que incluso él me dice, yo cada vez que, si voy a mi pueblo y no voy al cementerio, yo como que no fui. Y a veces está en el cementerio y ve el nombre de los amigos y dice, mira vos, este muchacho yo lo conocía, y bueno, las cosas, ¿no?, que tiene esto de la vida. Entonces, relata un poco todo eso, lo que es volver a su pueblo, acordarse cuando conoce a Betty, a la señora, y todo eso está plasmado en este tema que es Arachichú. Y Luis le hizo un fragmento, unos versos a la introducción de este tema, que lo iba a hacer yo, pero no iba a hacer lo mismo. Pero lo trajimos a Luis grabado, pobre Luis. Así que vamos a pedirlo. Si lo pueden pasar, escuchen qué bonito lo que él le escribe a la plantita. Arachichú, planta silvestre, también arbusto, suelen llamarlo al arachichú. Como es humilde, a nadie cuenta que nace solo. Son esas cosas que manda Dios. Y cuando el fuego de San Antonio quema la vida de algún peón, solo la tinta de esta plantita apaga el fuego. Gracias a Dios. Como esta planta tan humildita, del mismo modo quiero ser yo, bien arraigado a nuestra tierra. Él da su tinta, yo doy la mano, y si hace falta, te doy las dos. Aunque me duela y me lastime, vuelvo igual a caminar lentamente mi ciudad. Luego temprano o muy de noche en soledad, como buscando algo que no he de encontrar, como encontrarme con mi infancia si no está, mis compañeros y su blanco de la mitad. ¿Dónde estará? ¿Cómo será? ¿Serán abuelos o solterones como el Juan? Frente a la iglesia, en la plaza suele estar, como esperando a las mozas ternuras, más una sola con sus ojos me dirá que me está amando como nadie amó jamás, y así en silencio nos amamos
pasamos sin hablar y al elegirnos fuimos juntos a la mitad. Y si le pongo a la gringa es dando gracias por podernos recordar. Y así en silencio nos amamos sin hablar y al elegirnos fuimos juntos a la mitad. Y si le pongo a la gringa es dando gracias